buenas tardes a todos. Quiero que podamos recorrer juntos alguna información que la Biblia nos da respecto del diseño de Dios para la vida del ser humano como una persona relacional y como una persona sexual. Entonces, lo primero que quiero que leamos es Génesis capítulo 2, versículo 18, si alguien lo lee, por favor. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Gracias. Bueno, en este versículo se nos da una información importante respecto del diseño de Dios y del deseo de Dios para el ser humano. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esto quiere decir que Dios diseñó al ser humano para que tuviera compañerismo con alguien enfrente de él, semejante a él, pero no igual a él. Y si leemos a alguien, por favor, Génesis 1, 26 al 28, nos amplía un poco esta información. De manera que la voluntad de Dios, de manera original, era que el hombre no estuviera solo, sino que tuviera una compañera que él mismo crearía de una manera muy poética, sacando una parte del interior del hombre, manipulándolo o diseñándolo, perfeccionándolo, creándolo como un artista y presentándoselo al hombre, que era una mujer. Pero si leen, por favor, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, en estos versículos hay información muy importante respecto del diseño de Dios. Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Lo más probable es que esas palabras imagen y semejanza sean sinónimos, pero que tengan una pequeña diferenciación. Algunos comentaristas han considerado que esa imagen y semejanza tenía dos cosas al menos. Una, ciertas capacidades divinas, como el pensamiento, la reflexión a través del pensamiento, la introspección, etc. Pero también, es decir, ciertas habilidades, pero una correcta dirección de esas habilidades. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, como dice Génesis 2:7, hizo como un muñeco de barro, pero luego pasó algo extraordinario. Dice que sopló en su nariz aliento de vida, le comunicó algo de su mismo ser, y hasta entonces fue el hombre un ser viviente. Se considera que en ese soplo es que Dios compartió su imagen y semejanza con Dios. Semejanza, la imagen de Dios y la semejanza de Dios. No que fuera Dios el hombre, sino que Dios compartió algo de su propio ser. El diseño era maravilloso. Pero luego nos dice una información importante, yo creo que es en el versículo 27,
que eso sucedió el día en el que Dios creó al hombre. Y ahí hay algo interesante porque dice el hombre como algo genérico de la raza humana. Dios creó al hombre, pero luego nos dice cómo fue que hizo a esa pareja humana. Varón y hembra los creó. Y esa es una información importante del diseño de Dios. Pero el versículo 28 nos introduce algo bueno, maravilloso en el diseño divino y, digamos, pervertido a causa del pecado. ¿Qué es eso que se introduce? Se introduce la sexualidad del ser humano. Dios dio al ser humano capacidad de que al tener una pareja se pudiera reproducir, y de hecho les mandó que se reprodujeran. Algunas teologías han enseñado que el pecado original, o en algún tiempo lo enseñaron, era un pecado sexual, pero no es probable porque Dios ahí dentro de las cláusulas de ese primer pacto, el pacto edénico conocido con ese nombre, una de las cláusulas, Dios les manda que se reproduzcan. Entonces ahí nos habla acerca del aspecto sexual del hombre. En los años 90, como 1993, el escritor mexicano Octavio Paz escribió un libro, un ensayo extraordinario que se llama La llama doble, que es un estudio sobre el amor y el erotismo. Y él considera ahí tres aspectos relacionados con el amor, el erotismo y la sexualidad. Y los tres aspectos que considera son precisamente la sexualidad como, digamos, como el instinto primario del ser humano. Bueno, él lo llama como una parte animal del ser humano, bueno, pero como un instinto, la sexualidad. Claro que ese concepto está tocado, dañado o influenciado por cómo la sexualidad se volvió después del pecado. Pero él habla de la sexualidad como un elemento del instinto en el ser humano y describe el erotismo como la expresión humana de la sexualidad o como la expresión humana de su sexualidad. De esa manera los hace diferenciarse la sexualidad como un instinto y el erotismo como una manifestación humana de su sexualidad, lo cual deriva en rituales, en ceremonias, dice él, en conquistas, en normas sociales, etc. Y a eso le llama él erotismo. Y luego habla del amor y dice que el amor es la combinación de estas dos anteriores, es la combinación de la sexualidad y el erotismo con el agregado de elementos que él llama mágicos y que nadie, reconoce él, puede explicar o puede entender. En realidad, el amor a causa del pecado se volvió algo muy complejo. El amor, la sexualidad y el erotismo. Y quiero que leamos digamos, las consecuencias del pecado sobre estos aspectos de la vida del hombre, para que podamos entender por qué es tan difícil realmente hablar acerca de esto. En el capítulo 3, yo lo voy a buscar y lo voy a leer, en el capítulo 3 de Génesis. Yo a partir del versículo 7. Sí, enseguida de que ellos comen del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran, les mandó que no comieran, vean lo que ocurre.
Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. La serpiente le había dicho a Eva que Dios no quería que comieran de ese árbol, porque sabía que el día que comieran de ese árbol sus ojos serían abiertos. Y bueno, fueron abiertos a algo de lo que ellos no eran conscientes, pero quiero que se den cuenta cómo afectó su vida erótica, es decir, su interpretación de su sexualidad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Bueno, desde antes de que sus ojos fueran abiertos a eso, o sobreabiertos, dice un comentarista, o abiertos para ver una distorsión de lo que Dios había diseñado, conocieron que ambos estaban desnudos, y entonces hicieron un acto que fue, digamos, un acto erótico de una expresión de esa nueva visión de la sexualidad. Lo que antes no era vergonzoso, ahora lo era. Y entonces, ¿qué hicieron? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es significativo que antes el diseño de Dios, que evidentemente era perfecto, no creaba este conflicto en ellos. Pero cuando sus ojos fueron abiertos de una manera extraña, no para ver la realidad que Dios había creado, sino para ver una distorsión de esa realidad, entonces ellos tuvieron pena. Vean el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Bueno, aquí nos muestra un daño que causó en su relación con Dios. Se escondieron de Dios en lugar de buscar su comunión, su cercanía. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y fíjese lo que pasó, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya un sentimiento de vergüenza y ahora un sentimiento de temor. Vean cómo la interpretación que ellos hicieron después del pecado de su sexualidad estaba dañada por ese pecado. Y cuando se dice que fueron abiertos sus ojos, un comentarista dice que fueron abiertos para ver distorsionadamente lo que Dios había creado bello y maravilloso y placentero, para ver lo vergonzoso y que les causara culpa y temor. Bueno, eso que ocurrió ahí marcó hasta nuestros días el aspecto de la sexualidad humana, del erotismo humano y del amor humano. Estoy tratando de ser lo más concreto posible, porque entiendo que puede ser un concepto pues un poco difícil, pero espero haber podido ser muy concreto. La sexualidad del hombre diseñada por Dios para ser buena, placentera y de bendición, y para ser el elemento por medio del cual se lograra la reproducción de la raza humana que Dios deseaba, se convirtió en un problema, y la interpretación que ahora ellos hacían de su sexualidad tenía al menos un elemento de vergüenza, quizá de culpa, o seguramente de culpa, aunque no aparece explícitamente en el texto, y de temor. Y eso se mantiene hasta nuestros días en nuestra psique, en nuestro interior, y marca nuestro concepto y nuestra actitud ante la sexualidad, el erotismo y el amor. De hecho, la palabra erotismo entre los cristianos, entre nosotros los cristianos, puede llegar a ofender a algunas personas, pero en realidad es algo que Dios diseñó. Hay una expresión correcta de la sexualidad
desde la perspectiva de Dios, pero el pecado la distorsionó. Vean el versículo 12, porque Dios le dijo, versículo 11, perdón, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Pero vean el versículo 12. Vean el daño que causó en la relación de que Dios le había dado como mujer. Fue un golpe mortal a la solidaridad en esa relación. Y él respondió, perdón, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Derivó la culpa a ella y en cierta medida a Dios, pues tú me la diste. Pero eso afectó gravemente la relación amorosa de Adán y Eva y la relación de pareja para su descendencia. Puesto que el apóstol Pablo escribió en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Y con el pecado, junto al pecado, o detrás del pecado, con el pecado, entró la muerte. Y la muerte no es solamente el cesar de la existencia aquí en la tierra de los vivientes, que es lo que casi siempre significa para nosotros. La muerte, la palabra describe un proceso doloroso de destrucción o un proceso destructivo doloroso que dañó toda la vida del hombre. Podemos decir, porque a veces cuando ocurren tragedias la gente dice, ¿dónde está Dios? No, pues Dios está en el cielo y está en su trono y está en su santidad y su justicia. No es Dios quien llenó el mundo de hospitales, de cárceles, de manicomios, de cementerios. Fue el pecado, es el pecado. Entonces, dañó la relación del hombre y la mujer en el aspecto del compañerismo y la solidaridad. Pero todavía hubo algo más. Después de que yo le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y luego Dios da, aquí está una cláusula de ese pacto adámico que se le conoce así, y Dios habla con la serpiente para darle una sentencia. Pero cuando habla con la mujer, versículo 16, fíjense lo que le dice. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y vean esa parte final, y tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Una ruptura o un daño en esa relación. Una voluntad de la mujer dirigida hacia el marido y, digamos, un aprovechamiento del marido para usar esa voluntad o ese deseo para enseñorearse de ella. Solamente en Cristo, y Pablo habla de ello en Efesios 5, puede restaurarse la relación que Dios diseñó. Pero aquí, para que podamos ver cómo Dios diseñó a un ser que lo diseñó, lo creó a su imagen y semejanza, que sopló en su nariz aliento de él mismo, aliento de vida, que los diseñó para que no estuvieran solos, que diseñó a un hombre y una mujer, un varón y hembra, los creó, para que estuvieran solos, pero el pecado introdujo daño en ese diseño original.
Entonces, por eso es tremendamente difícil hablar acerca del noviazgo cristiano, porque en realidad no existía un concepto de ese tipo ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, no al menos entre el pueblo de Dios y entre la iglesia del Nuevo Testamento. Había sí, digamos, un compromiso de desposorio, ¿no? Que tenía sus reglas, etcétera, pero no el noviazgo como hoy se concibe. Un escritor cristiano, que no recuerdo su nombre, dijo algo interesante acerca del noviazgo cristiano. Dijo, el noviazgo cristiano es un tiempo para explorar el alma, no el cuerpo. ¿Qué les parece eso? Bueno, me parece un pensamiento interesante porque necesitamos saber, si alguien quiere decir algo, levante su mano. Necesitamos saber cómo podemos definir hoy en nuestro tiempo un noviazgo cristiano. En términos generales, en la Biblia y en estas culturas antiguas, salvo raras excepciones, algunas excepciones, no había tanto tiempo para poder llamar algo así como un noviazgo. Casaban muy jóvenes. En nuestro tiempo puede haber un largo periodo de tiempo entre que inicia un noviazgo, y estoy hablando de un noviazgo cristiano, y se llega a un matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si podemos decir algo acerca de un noviazgo cristiano, tendríamos que decir que el noviazgo cristiano es un periodo de tiempo de preparación para el matrimonio. O debe ser una preparación para el matrimonio. Es decir, si no hay un interés en llegar al matrimonio, podríamos decir que no debe iniciarse un noviazgo. Porque el objetivo de la sexualidad por parte de Dios en su diseño es el matrimonio. No es la diversión, no es el placer, está incluido, pero no es el propósito, no es el fin. En realidad, en el capítulo 2 de Génesis encontramos información muy importante. Después de que Dios dice en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, y digamos que manda al hombre a trabajar, manda al hombre a hacer algunas cosas, y el hombre regresa de trabajar. Es la imagen que a mí me deja el versículo 20, un poquito en adelante, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios, es decir, entonces, como me da la idea, como pues yo he sido vendedor una gran parte de mi vida, como que yo me salgo a trabajar, regreso de trabajar, regreso a una casa, pero en la casa no hay nadie, ¿no? Yo vivo solo, yo estoy solo. Dice, entonces Jehová Dios, después de que él regresa, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, Adán se prendó, se enamoró de aquella mujer que Dios le presentó.
Y yo creo que por eso a los hombres nos gustan las mujeres. Y qué bueno, gracias a Dios. Él se prendó de aquello que vio. Pero vean lo que dice Dios en el versículo 24, la consecuencia de ese amor, ¿en qué debe derivar? Debe derivar en una unión íntima, en una sexualidad, pero para un compromiso permanente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y de aquí se deriva el concepto que para Dios tiene la fornicación. Y el adulterio, claro, pero la fornicación. Las relaciones sexuales, el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio está fuera del diseño de Dios y del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la sexualidad para consolidar el amor que Él diseñó para el hombre, para un compromiso permanente. El amor es pertenencia. Como dice allá en Cantares, ponme como un sello y como una marca. Es decir, tú eres mía y yo soy tuyo. Y claro, ahora en las filosofías nuevas dicen, no, pues es que no es una propiedad. Bueno, desde la perspectiva de Dios, la sexualidad deriva en una unión, como si se unieran dos maderas con una técnica especial, y que si se separan esas maderas se va a llevar cada parte se va a llevar un pedazo de la otra. Y por eso es que Dios reserva la sexualidad humana para el matrimonio. En nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, eso parece una verdadera locura. A causa del enorme espacio de libertad que hemos creado alrededor de la sexualidad, del erotismo y del amor. Pero para Dios la sexualidad deriva en un compromiso. La sexualidad deriva en un compromiso permanente. Y por eso es grave la fornicación. Entonces Dios diseñó al hombre de esta manera, pero el pecado dañó la sexualidad del ser humano, su erotismo, es decir, su interpretación y expresión de esa sexualidad. Y Gálatas, por ejemplo, Gálatas, cuando habla de los pecados o de las obras de la carne, usa 4 palabras terribles para describir el amor desde la perspectiva de la carne, desde la perspectiva de la naturaleza dañada por el pecado. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Así concibe la carne el amor. Ese es el erotismo del hombre o de la naturaleza caída. Es su interpretación de su sexualidad y es su expresión de su sexualidad. 4 terribles palabras. Entonces, decimos que el noviazgo cristiano debe ser considerado como una preparación para el matrimonio. Y aquí podríamos mencionar 3 etapas muy generales. Esa preparación incluye conocer a la pareja. Conocer a la pareja. Conocer a aquella persona con la que pensamos casarnos. Y aquí quiero repetir el aforismo de este escritor cristiano, que no recuerdo su nombre, pero no es un pensamiento mío, que dijo que el noviazgo cristiano es un tiempo para explorar el alma de la pareja, no el cuerpo. Bueno, pues ese es muy expresivo, ese aforismo, pero lo comento porque digo que una primera etapa es conocer a la pareja, conocerla.
Una segunda etapa sería conocernos a nosotros en una relación de pareja. Es decir, cómo reacciono yo en una relación de pareja. Y eso es difícil hacerlo, pero es posible, pero hay muchos obstáculos para hacerlo si no entendemos que el noviazgo es una preparación para el matrimonio. Y yo creo que hay muchos aspectos de la personalidad, del carácter, de la forma de ser y de las costumbres que son una advertencia durante un noviazgo y que si no se presta atención después se van a manifestar en el matrimonio, si se llega al matrimonio, o en la relación de noviazgo que se pueda convertir en una relación tóxica. Y por poner solamente un ejemplo, hay un celo normal, pero hay celos enfermizos. Y en ese espacio se puede ver eso, se puede considerar eso, conocerme yo como pareja y conocer a mi pareja, conocerme yo como estando en una relación de pareja y conocer a mi pareja cómo reacciona estando en una relación de pareja. Y la tercera etapa pudiera ser prepararnos juntos para el matrimonio. Como que aquí hay una dinámica que debería ser seguida, ¿no? Conocernos. De hecho, hay una teoría conocida como el amor triangular, que habla de 3 tipos de amor. Robert, no me acuerdo cómo se llama este psicólogo. Bueno, se lo puedo pasar a la hermana Lidia para que se los dé. Y uno de esos tipos de amor, bueno, uno es la pasión, otro es el amor que resulta del conocimiento, de conocernos, que tiene un poco que ver con el término griego storge, conocernos y entonces enamorarnos de lo que conocemos, de lo que descubrimos. Y otro que tiene que ver con intimidad. Entonces, conocernos, conocer a la pareja, conocernos a nosotros en una relación de pareja y prepararnos para el matrimonio. Y aquí quizá un buen consejo es que busquen un consejero espiritual, algunos le llaman mentor. Bueno, que busquen un consejero espiritual confiable que pueda guiarles, que esté preparado, que sea una persona espiritual y que pueda guiarles en esta preparación para el matrimonio y en esas etapas del noviazgo. Ahora, hay un pasaje en el que Jesús habla acerca de la posibilidad de la soltería. Es Mateo 19, yo creo. Mateo 19, si alguien me ayuda buscándolo, empezando de los versículos 10, yo creo 10 al 12. Eso ocurre porque le hacen a Jesús una pregunta sobre la carta de divorcio y él deja asentada una enseñanza que escandaliza y atemoriza o desanima a los que lo escuchan y dicen, no, pues entonces es muy difícil para el hombre casarse, ¿no? Si alguien pudiera leerlo, por favor. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Enseñanza de Jesús, ¿no? O sea, Jesús aquí abre la posibilidad. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios habla acerca de esto y él se presenta como alguien
que ha renunciado al matrimonio, pero a causa de que tiene un don llamado de continencia. Pero eso lo menciono porque a veces pudiera convertirse en una angustia el crecer en edad y no encontrar una pareja o no tener una pareja para casarse. Bueno, eso lo menciono solamente para que si alguien estuviera en una situación como esa, pues busque un consejero espiritual y platique acerca de esto, porque yo creo que aunque la voluntad de Dios es que el hombre no esté solo y que el ser humano tenga una pareja, pudiera haber algunos casos en los que no fuera así. El apóstol Pablo parece que fue uno de ellos, y aquí Jesús habla, al menos al final en el versículo 12, de algunos que eligen eso, pero dice que no cualquiera lo puede llevar y que el que lo pueda llevar lo lleve y el que no lo lleve. Bueno, Jesús es un ejemplo de esto, ¿no? Espero que esto sea suficiente para esta parte. Entonces, quisiera que leyeran una porción, 2 Corintios 6, 14 y 15, y antes de que yo comentara, quisiera que ustedes me dijeran si consideran que esta porción de la Escritura prohíbe el noviazgo o matrimonio con un inconverso, con una inconversa. ¿Quién lo lee, por favor? 2 Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente, o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ok, entonces quisiera escuchar al menos 2 comentarios breves, por favor, a causa del tiempo. ¿Consideran que que aquí se prohíbe el noviazgo y el matrimonio con un inconverso o inconversa? Si es una sugerencia, o cómo interpretarían ustedes eso. Yo veo que es un mandato y que el mandato sí lo prohíbe. ¿Okay? ¿Alguien más? Bueno, el apóstol Pablo, al terminar el capítulo 7, empieza a hablar, al terminar el capítulo 6 de 1 Corintios, en el capítulo 7 de 1 Corintios toca este tema. Y lo que yo puedo decir es que el riesgo de una mala experiencia en la búsqueda del amor o en la espera del amor, porque puede ser espera o búsqueda, siempre tiene riesgos. Y creo que puede tenerlos con un creyente o con un no creyente o una no creyente, pero evidentemente son mucho mayores con una persona que no es creyente. Bueno, pero yo se los dejo eso a ustedes ahí. Y algo que sí me parece que de manera muy tajante, y al principio lo mencionamos, si alguien lee, por favor, 1 Corintios 6, 18 al 20. ¿6, 18 al 20? Sí, por favor. Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, si ustedes se dan cuenta, este pasaje está relacionado con el anterior, en que somos templo del Espíritu de Dios. Y entonces, una relación una relación de noviazgo con una persona que no pertenece a la fe, que no es creyente y que por tanto no sabe, y si sabe no cree, lo que hoy hemos estado viendo del diseño de Dios para la sexualidad, para el erotismo y para el amor, es muy probable que pueden llevar a una tentación de fornicación o a una petición de ello. Y repito el pensamiento del hermano que no recuerdo su nombre: el noviazgo cristiano es un tiempo para explorar el alma, para conocernos, pero no el cuerpo. Eso lo diseñó Dios para el matrimonio. En el matrimonio es honroso y Dios lo bendice. Fuera del matrimonio es un pecado condenado por Dios, y que en este pasaje que acabamos de leer dice que atenta contra el propio cuerpo nuestro, que es cuerpo del Espíritu de Dios. Si leen nuevamente el versículo 18 para que quede esto muy claro. Primero Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Entonces Pablo lo pone como algo muy, muy, muy grave. Esto que Dios lo pueda revelar a la vida de cada uno. Porque vivimos en un mundo que ha diluido principios y que ha construido un erotismo deformado que daña la relación aún entre creyentes. Entonces, podemos concluir que el noviazgo puede definirse como un compromiso mutuo entre un hombre y una mujer para reunirse regularmente con el propósito de conocerse mejor y buscar la voluntad de Dios con el objetivo de casarse. Es con lo que yo quiero terminar, y espero Dios pueda seguirle recordando esas cosas que hoy hemos visto. Dios hizo un diseño maravilloso para la sexualidad humana. Dios quiere que el hombre y la mujer que tengan una pareja, que formen una familia, que se reproduzcan, que crezcan, y quiere bendecirles. Y yo vengo de un país, voy a decirlo de esta manera, porque un día yo dejé a mi padre y a mi madre para unirme a mi mujer y ser una sola carne. Yo vengo de un país que se llamaba Ruesga Láscari. Y un día conocí a una joven que vivía en otro país, y ese país se llamaba Paul Cadena. Y un día no conocíamos al Señor, conocimos un tipo de amor. Gracias a Dios, después de eso, un mismo día el Señor nos salvó, un mismo día el Señor, la iglesia nos bautizó, o el pastor nos bautizó. Pero ahora hemos formado otro país que se llama Ruesga-Pol. Y yo le agradezco a Dios porque un día, cuando nos íbamos a casar, el pastor hermano Samuel Láscari me preguntó a mí más que a Lili, me dijo: ¿por qué te quieres casar por la iglesia si no asistes a la iglesia? Pero había yo asistido de niño, y creo que se dio una promesa ahí: instruye al niño en su camino,
en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo volví, gracias a Dios, él me hizo volver. Y yo me acuerdo que yo le dije con toda sinceridad, porque creo que lo que vamos a emprender es muy desafiante y quisiera tener la bendición de Dios. 6 años después, el Señor nos alcanzó. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y la oportunidad de haber estado con ustedes. Dios les bendiga.